Eh, muchos médicos, expertos argentinos coinciden en esto, en un manejo lo más inteligentemente posible de esto, con lo poco o mucho que se sabe sobre el COVID, tratar de focalizar el cuidado en ciertas personas y no dañar. Primo non nocere, dicen, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, prestando atención a lo que acabas de decir, y como sé de que sos muy sagaz para todas las cuestiones médicas, quisiera darte dos o tres conceptos para ver si lo podemos charlar entre nosotros. Claro. El primero de ellos es que esto no es una gripe común. Esto a personas de 27, 26 años para arriba lo puede dañar de una manera realmente muy, muy fuerte. En segundo lugar, creo que es muy importante que el hecho nosotros no lo conocemos a ciencia cierta. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo de esta enfermedad. O sea, es un aprendizaje constante y paulatino, ya sea de los síntomas, de los signos, de la evolutividad, de qué podemos hacer, si le podemos dar de alta 10 días en vez de 14, o si usamos o no usamos el respirador, todo es Claro, aprendizaje. claro. Y entonces yo te hago esta pregunta y dejo esto en el ambiente. Si todavía no sé con certeza todas las secuelas que me va a dejar esta patología, yo no puedo arriesgarme a abrir un poco y largar a toda esta gente joven, porque los alemanes, y acá hay un hecho muy interesante, los alemanes, el Colegio Alemán de Forenses y Patólogos hizo 186 autopsias y sobre las 186 autopsias el 75% eran personas relativamente jóvenes y que habían muerto exclusivamente por el COVID. No habían muerto porque tenían una patología previa como diabetes o, por Claro. ejemplo, como hipertensión y demás. Gente joven, por lo tanto, hay experiencias que no son muy halagüeñas. Y yo, si tengo tiempo, te cuento una que hizo Francia. A ver. Francia hace muchos años, cuando aparecía el tema este de la toxoplasmosis, que de pronto todas las mujeres prepúberes o púberes, cuando quedaban embarazadas, especialmente las que estaban en edad de engendrar, podían tener niños muy dañados por la toxoplasmosis. Entonces salieron 3 o 4 profesores y dijeron, bueno, denle carnes crudas, contamínenla con la toxoplasmosis antes de quedar embarazada. En ese lapso de querer lograr anticuerpos, hubo gente que perdió un ojo de estas mujeres, hubo gente que hizo hepatitis a toxoplasma, hubo gente que hizo meningoencefalitis a O sea, toxoplasma. Pizzi, O sea que es una cosa muy cuidadosa tener en cuenta esto, ¿eh? ¿se ha observado inmunidad de rebaño? ¿Cómo está Alemania? ¿Cómo está España? ¿Cómo está Italia? Bueno, en general hay un número grande de personas que ya, especialmente en las zonas donde hay una alta densidad poblacional y de la gente vive abigarrada, que no es típico de Europa, pero sí, por ejemplo, en nuestro medio, el caso de la 31, casi la mitad de las personas tienen anticuerpos. Y en otros Sí. distritos argentinos hay un 12, un 15, hay algunos lugares que llega hasta un 20. Eso va a dificultar que el virus, lo mismo que en Europa, transcurra. Y fíjate qué curioso lo de Europa. Siempre ha ido el virus difuminándose en las zonas que eran consideradas blancas en un comienzo. O sea, no eran los puertos, no eran las ciudades capitales, sino que las ciudades mediterráneas donde nunca había habido casos, donde la gente prácticamente no había padecido esta patología. Ah, Por eso yo creo que octubre va a ser un mes que nos va a mostrar con claridad el comportamiento del virus, que está mucho más contagioso, pero menos letal. Y es muy eh, probable que suceda lo que está sucediendo en Capital, que está bajando, que está mesetado y que ya hay más oferta de ese, camas, que es un índice muy interesante. ahí hay un punto interesante en lo que ha sucedido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras ciudades, Pizzi. En este sentido, el confinamiento total a Perú le ha costado mucho porque cuando luego quiso abrir, cuando ya había una fatiga de la sociedad, abrió y el sistema sanitario fue totalmente superado. Hablábamos, por ejemplo, con autoridades sanitarias de San Luis y nos dicen que la cantidad de UTI ocupada es del 20%. Sin embargo, San Luis cierra todas las fronteras y tiene un confinamiento muy estricto. La pregunta es, ¿qué pasa con la salud mental de las personas? ¿Qué pasa con las consultas no hechas? ¿Están viendo los cardiólogos serios problemas de personas que llegan ya infartados? Sí, eso es una realidad, Guillermo, pero es una realidad
porque no se animan, porque le tienen temor al virus, porque todos los efectores de salud tienen dos puertas separadas. Una puerta que es para que entren exclusivamente el tema COVID y otra puerta para que está totalmente limpia esa sala para atender a las personas que tienen patologías previas crónicas. Pero en general, si yo te digo, tomemos un distrito, Córdoba. Córdoba hace 3 meses que tiene abiertos los shopping, que tiene abierto, por ejemplo, los gimnasios. O sea, se está flexibilizando todo esto. Pero la flexibilización es una cosa absolutamente dinámica, porque si de pronto yo veo que sube mucho el contagio, tengo que volver atrás. Es una tragedia que estamos viviendo, es un virus desconocido, con una capacidad destructiva enorme. Entonces es un virus impredecible. Ante eso hay que ser muy sagaz y estar atento a cualquier eventualidad.